Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes en este miércoles 26 de enero, en el que tendremos la quinta, la quinta sesión de eh, esta magnífica edición de 2021 de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, a cargo del doctor Alberto González Pozo. Estamos llegando a la medianía, son 10 sesiones, todavía tenemos pendiente, al menos esperamos poder hacer la visita a las iglesias de Coyoacán a finales de febrero, principios de marzo, dependerá de esta, eh, pues de este pico, de este repunte de contagios que vaya bajando. Ya vimos que entre los asistentes hay varios y varias contagiados y contagiadas. Pero bueno, esta quinta sesión se titula Sirviendo a la arquitectura y el urbanismo desde las responsabilidades gremiales y en el servicio público. La labor editorial y la difusión radiofónica de la arquitectura. Si ya nos tiene sorprendidos, Alberto, con lo que nos ha ido mostrando en las 4 sesiones anteriores, ahora una faceta más, ¿no? Esta de esa actividad gremial tan importante que ha tenido, y desde luego su labor como crítico de arquitectura, como historiador, como analítico y bueno, y como difusor, divulgador de la arquitectura, una más de las tareas que ha ido desarrollando a lo largo de su trayectoria. Recordarles que la sesión de hoy terminará 10 minutos antes, a las 7:50, para dar paso, para que todos tengamos tiempo de cambiarnos de canal y caminar hacia el lanzamiento del sitio web y del micrositio 2021 de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, que bueno, presentarán entre Malena Mijares y Carolina Magis, y obviamente Celia Facio, que es la organizadora de toda esta cátedra. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y adelante, doctor González Pozo. Somos todo oídos. Pues muchas gracias, señor director, todas las personas que amablemente participan en la organización de estos seminarios, la maestra Mijares, la maestra Facio, y en fin, todos los que amablemente me están ayudando. Carolina Magis también. Pero quisiera esta vez comenzar por mencionar que la primerísima parte la vamos a iniciar con algunas cuestiones de casas que también quería yo mostrar. Es decir, que voy a abordar dos temas distintos que ayudan a entender la razón por la que anduve siempre en fronteras dispersas. En primer lugar, me referiré a varias obras de arquitectura habitacional que hice entre los años 60 y 80 del siglo pasado, como son las siguientes. Un grupo de casas agrupadas en lomas altas, entre 64 y 65. Unas viviendas económicas en Ciudad Nezahualcóyotl, entre 63 y 64. Mi casa de estudio en División del Norte, entre 67 y 68. Una casa de vacaciones en Tenacatita, Jalisco, en 1969. Unas viviendas, eran grupos de viviendas para obreros de la siderúrgica Lázaro Cárdenas de las Truchas, en La Orilla y La Mira, Lázaro Cárdenas. Y un sembrado de vivienda para damnificados del sismo de 1985 en la Ciudad de México, que lo hicimos en otras partes que voy a referir después. Luego mencionaré mi presencia intermitente en el servicio público, en organismos, de difusión y en labores editoriales a las que dediqué buena parte de mis esfuerzos. Estos fueron el Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, el Fideicomiso Fase 2, que se hizo después del temblor del 85, y finalmente en la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, en la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Y todo esto fueron lapsos intermitentes entre 1966, el primero, y 2001, el último.
También me referiré a mi labor en el Colegio de Arquitectos de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el Comité Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y los consejos editoriales de varias revistas de arquitectura y diseño entre 64 y 2015. Y por último, la serie de programas en Radio UNAM que hice sobre el tema de las ciudades y su arquitectura entre 1980 y 81. Comenzaré entonces por las casas. Me parece interesante. La hice todavía con mi socio Leonardo Vilchis, que a través de un cliente, de un grupo de clientes suyos que formaban un grupo de 4 familias, que habían decidido convivir las 4 familias en un solo terreno, comenzó este proyecto con una sencilla propuesta de planimetría y volúmenes ortogonales. Aquí los vemos, pues todo es con ángulos rectos. Claro, el terreno era un poquito irregular, tenía estas diagonales así, pero nosotros lo adaptamos como normalmente se acostumbraba en aquella época. Hicimos las perspectivas de más o menos cómo se iba a ver, y esto nos lo aprobaron los clientes, ¿no? Sin embargo, cuando ya teníamos aprobado nuestro anteproyecto, mi socio Leonardo Vilchis comenzó a explorar la posibilidad de abandonar esa ortogonalidad y sustituirla por esquinas angulosas, que es la que vemos, este croquis un poco borroso que vemos a la izquierda. Es un poco la evolución que hicimos a partir de los cambios que él empezó a hacer en el trazo de la solución que ya estaba con solución ortogonal. Entonces yo le propuse, ya que vi cómo estaba saliendo, le propuse a mi vez, le dije, pues, ¿por qué no eludimos esta angulosidad que va a tener problemas en las esquinas, sobre todo en el interior? ¿Y por qué no hacemos algo con curvas más suaves, curvas constantes, con un radio de 70 centímetros? Y entonces optamos por colar todos los muros de concreto armado expuesto, en lo posible sin recubrimientos. La mayor parte de los muros, excepto cocinas, baños, algunas partes de las estancias y las recámaras, llevaban concreto agregado expuesto por dentro y por fuera. Y no se veía mal. Entonces, además, el terreno estaba un poco en declive. La parte más baja daba hacia la calle, y ahí pusimos los garajes y los cuartos de servicio y una salida aquí a un patio, un tendedero que había más acá. Por aquí queda la entrada a la casa, que se ve aquí. A ver, déjenme prender el puntero, porque si no, no van a ver. Sí estamos viendo tu puntero. Bueno, ya está. Aquí es entrada a la casa. Este era un vestíbulo común para las 4 casas, y con esta escalera pues iban subiendo a otro vestíbulo que daba acceso a un departamento aquí arriba. Era una casa en planta baja en 2 niveles con su propia escalera, y esta era una planta de nivel y medio con estancia, comedor, 2 recámaras y un estudio chiquito arriba, ¿no? Como un tapanco aquí, y con doble altura, y unido por esta circulación a cubierto. Entonces, la última planta, pues aquí está el vestíbulo del segundo nivel, la planta alta de la casa y el estudio de esto. Y aquí esta es más o menos el corte. Ahora, afortunadamente, nuestros clientes nos apoyaron y dijeron que sí, que lo hiciéramos así. Y con la invaluable ayuda del maestro Ángel Salvatierra, a quien le debo muchas cosas en mis primeras obras, porque era un artesano verdaderamente empeñoso y buenísimo para hacer lo que se le pidiera, comenzaron a verse los resultados de nuestra decisión, porque los muros de concreto expuesto adquirieron una calidad plástica más apropiada para ese material que es moldeable. Entonces nos parecía, y esa fue la idea por la que yo propuse curvas, bueno, si lo vamos a hacer con concreto, ¿por qué no lo hacemos algo que se vea que es moldeable? Y efectivamente el resultado final fue ya son fotos de Guillermo Zamora, que nos hizo favor de fotografiarla, muy buenas, que revelan pues ya la forma final que tomó esto,
que de alguna manera para mediados de los años 60, pues se podía considerar como formando parte de la corriente brutalista que estaba muy de moda en la arquitectura internacional de aquellos años, que consistía justamente en seguir el ejemplo de Le Corbusier, que dejaba su concreto expuesto en sus obras, y entonces algunos hasta exageraban ese ejemplo, ¿no? El diseño estructural aquí nos lo hizo el ingeniero Raimundo López Blas, y en la supervisión de la obra estuvo también la hermana de Leonardo, la arquitecta Liliana Vilchis, que ha sido profesora de la escuela. Estas son vistas interiores que revelan muchas sorpresas que se iba uno encontrando en este recorrido plástico, digamos, por estas casas de concreto. Como ven ustedes, no hay ningún recubrimiento, todo es concreto expuesto. Aquí todavía casi no se ve terminado, pero casi todo estaba terminado, martelinado, ¿no? Inclusive con algunos niveles hundidos que luego salían. Entonces, realmente nosotros quedamos muy satisfechos con el resultado. Otro ejemplo que ese sí ya provino de otro cliente que nos encargó el ingeniero Peralta y el arquitecto de la Mora y a mí. Esta casa, frente a una laguneta interior y con acceso a playa privada, cercana al puerto de Tenacatita, en Jalisco. Es evidente aquí la influencia de Louis Kahn, sobre todo en su famoso baño de Trenton, que es a base de pirámides, pero también es evidente la influencia que yo mismo tenía de la arquitectura popular mexicana, como este conjunto de casas de un pueblo chamula, que me parece que era el pueblo de San Juan Chamula, pero en los años 60. Esto ya no existe, desde luego. Este era un granero en las afueras también con cubierta piramidal, en las afueras de San Cristóbal Las Casas, que tampoco existe ya. Y esta era una casa también de tejado piramidal en uno de los ejidos cerca de Pasteje que mostré la vez pasada. Así que entonces pues, yo me fui sobre esos modelos y teché estas casas con estas cubiertas piramidales forradas de ladrillo, eran cubiertas de concreto, aquí se está armando las losas, y contamos con un ingeniero tapatío buenísimo que nos hizo favor de hacer la obra, lo buscamos y lo encontramos, y se portó muy bien, y desgraciadamente he olvidado su nombre, lo tengo que encontrar. La casa, como está un poco lejos de cualquier ciudad más o menos que pudiera proporcionar servicios de compostura de sistemas de aire acondicionado, que en esa época eran unas cajas horribles que sobresalían de las ventanas, pues lo que hicimos fue procurar una ventilación cruzada, abriendo todas las claros que podíamos, protegiéndolos de la insulación con persianas de madera y encontrando ranuras para forzar por ahí la circulación para que cruzara de un diagonal de un lado a otro, y además de aquí poníamos un domo para iluminar de noche, bueno, o de día también cuando se cerraban estas persianas, que quedara un poco de iluminación, y de ahí mismo colgábamos un ventilador, un reguilete, ¿no? Entonces con eso quedaban ambientes muy cómodos y muy vivibles. Estaba antecedido por este pequeño patio con fuente y una circulación que iba recorriendo por el exterior abierto todos estos locales habitables. También hicimos entre 66 y 64, también con Leonardo Vilchis. Es uno de los proyectos que más me ha interesado, y desgraciadamente he extraviado gran parte de la documentación, los planos, y solo me quedan algunas fotografías de los prototipos que se llegaron a construir. Fue mi primo, el ingeniero Justo Flores Muñoz, ahora doctor Flores Muñoz, quien lo promovió en uno de los fraccionamientos más populares, en este caso el fraccionamiento Reforma, en lo que después fue Ciudad Nezahualcóyotl, o más simplemente Ciudad Neza. Leonardo Vilchis y yo comenzamos con anteproyectos modulares que comenzaron por un número, es que aquí me está tapando, con un núcleo de cocina y baño y una pieza habitable, y que luego pudieran agregársele 2 o hasta 3 recámaras o crecer otro piso, cosa que efectivamente ocurrió después por parte de los mismos ocupantes en ese asentamiento.
Como se trataba de ofrecer no solamente predios, sino también casas económicas para familias de bajos ingresos, se nos propuso resolver casas tipos con estancia, comedor, 2 recámaras, cocina y baño, en predios de 120 metros cuadrados. Y el reto que tuvimos que afrontar era que el costo directo, es decir, sin las utilidades del contratista o del que vendiese la casa, fuera como máximo de 20,000 pesos de aquella época. Ahora, pues yo creo que serían como 200,000 pesos o por ahí como mínimo. Lo aceptamos y nos pusimos a trabajar para lograrlo. Los muros eran de bloques de cemento arena, bloques huecos de cemento arena, de 12 por 12 por 40, pero tenían piezas especiales que se conseguían en la fábrica, esquineras, lo que se llamaba esquineras, para evitar el cortar bloques. Y entonces aprovechamos no cortamos ningún bloque porque hicimos planos 1:20 para que las hiladas fueran de bloques completos, y con eso dimensionamos más o menos la casa. Y luego llamamos a Juan Antonio Tonda para que nos ayudara a resolver una cubierta a base de cascarón, que en realidad eran 4 pequeños parabolas hiperbólicos sobre 4 postes. Aquí no pusimos un poste central, sino 4 postecillos, pero estos postes estaban precolados al pie de obra, lo mismo que la cimentación, pues se hacía precolada y se ponía. Y luego estos triángulos que se ven aquí, pues también eran losas precoladas en obra. Y como la cubierta era muy económica y todo lo demás lo hicimos al máximo, con el máximo de cuidado para no desperdiciar nada, sí salió en el precio que decíamos, en el que nos pidieron. Los closets en las recámaras, así como las piezas de ajuste entre los muros de bloque y los bordes de las cubiertas, también se precolaban en obra y se montaban una vez fraguados. Todo el fraguado era con acelerantes y empleo de vapor para reutilizar el mismo juego de cimbras en el conjunto de 20 casas de este tipo que llegaron a construirse para venderlas con todo el terreno. Estos son los primeros que empezaron a resultar. Aquí vemos los closets que también eran precolados, que eran unas cajas que lo colábamos ahí mismo en la obra y ya más las levantábamos y las incrustábamos, ¿no? Aquí está nomás, lo pongo como recuerdo, está la primera y la última página del presupuesto que se hizo, en donde salía un costo que lo podemos ver aquí, de 19,727 pesos más o menos, que era pues realmente en esa época pues una hazaña, ¿no? Entonces, pues ese fue una cosa que me gustó mucho. Desde luego, ya hablé la vez pasada, pero ahora voy a ahondar un poco más de la... Bueno, no puedo, me sigue estorbando esto. La casa que hice en División del Norte, la colonia Xatepingo en Coyoacán, ya hablé algo de eso la vez pasada. El caso es que con el deseo de tener cercanos pero independientes el domicilio familiar y mi oficina, y con ayuda de mi suegro, construí esta casa en 1967, cuando estaba yo participando ya en el proyecto Cholula que mencioné en la sesión pasada. Ya adelanté cómo influyó la arquitectura popular de esa ciudad en el aspecto cerrado que le di al exterior, solo con un óculo en la fachada integrado como portada de la casa, porque yo veía que en Cholula todas las casas tenían una portadita, por muy modesta que fuera, pero tenían su portada. Pero ahora agrego que en 1952 también visité la casa de Juan O'Gorman en Avenida San Jerónimo, donde también había un óculo que me impresionó mucho, ahorita se los voy a mostrar. Además, conocía ejemplos populares que encontré en el pueblo de San Juan Teotihuacán, donde en vez de bajadas tubulares para el agua pluvial, se dejaban ranuras de sección rectangular en los muros de adobe para que por ahí escurriera el agua de las azoteas. Así que yo hice algo semejante, pero con secciones tubulares de lámina galvanizada en las bajadas pluviales, bajando por las ranuras. Entonces, aquí vemos la casa de Juan O'Gorman que yo había visitado en 52, y lo que me impresionó desde luego fue esta ventana ocular. Y bueno, pues eso más la influencia
de la ventana de Troje que había conocido en Cholula y otras, pues influyó mucho y la idea de una portada para la casa, ¿no? Una portada abstracta, geométrica para la casa. Y luego todo lo demás muy cerrado. Aquí vemos una de las ranuras por las que bajaba el agua fluvial, de la manera que he descrito, ¿no? Y por el interior, la casa se abría totalmente hacia el pequeño jardín, donde sembré un oyamel que con los años creció de forma impresionante. Aquí lo vemos ya muchos años después, pues que sobrepasaba, por supuesto, la casa y sombreaba el jardín. Aquí también muestro, me seguía yo ayudando para muchos de estos proyectos de mis propios croquis. Eran croquis rápidos que yo hacía en esta forma y pues no sé si lo están viendo porque aquí me estorban una serie de... Sí lo estamos viendo, Alberto. Y al fondo del jardín puse un tendedero detrás de este muro, pues porque no teníamos donde tender la ropa y no queríamos subir hasta la azotea. Y aquí puse unos bambús que se dieron después muy bien. Y resultó un juego aquí de muros más o menos interesante. Es evidente que aquí hay influencias de todas partes, incluyendo a Luis Barragán, pero esta era la parte de arriba de la casa, esta era la estancia, que abría muy bien ese. Y aquí teníamos un estudio con un tragaluz arriba que iluminaba muy bien, y el comedor que quedaba de este lado también tenía su propio tragaluz. Entonces funcionaba, y aquí cabían dos coches, los coches. Aquí está uno de mis hijos sentado, todavía muy pequeño, este era el cuarto de servicio, y bueno, aquí por anda es el pasillo de recámaras y las recámaras, en fin. Era realmente, pues todos, ahí creció mi familia y mis hijos, y todos estuvimos bastante contentos. A ver, entonces, ahora aquí, así. ¿Dónde está? Así. Así. Bueno, otro conjunto habitacional que es totalmente de otro tipo, que me tocó hacer, perdón, es este que voy a mostrar, que está en Lázaro Cárdenas. Fueron dos conjuntos, uno en la orilla y otro en la mira, que están cerca de la ciudad de Lázaro Cárdenas, que por aquel entonces estaba planeando su desarrollo Álvaro Sánchez, apoyado con Ángel Mercado, para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, por recomendación de mi estimada amiga la arquitecta Olga Oribe, su padre, el ingeniero Adolfo Oribe de Alba, me pidió aprovechar un sistema patentado a base de paneles de fibra de madera que se llamaba Pamacón, para diseñar con ese sistema viviendas unifamiliares para técnicos foráneos que vendrían a operar la planta siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Pues allí, en parte ya me dieron el programa, cuántas recámaras, todo, y aquí está. Y el sistema pues tenía también sus propias, funcionaba a base de armaduras, los paneles estaban modulados, entonces había que apegarse al sistema y salieron este tipo de viviendas. Pero después, más adelante, no quieren aquí. Más adelante, ya en la mira, que era otro conjunto que estaba más hacia el occidente de la siderúrgica, la mira, ahí empleamos otro sistema patentado que se llamaba Tot Built, algo así, como viviendas de un nivel de concreto, todas de concreto, pero que se colaban con cimbras armables de aluminio. Eran panelitos chiquitos de aluminio, pero se armaban como mecano, y con eso se colaban prácticamente viviendas de muros y techos de concreto de un nivel, y se empleaba curado a vapor para disminuir el tiempo de ejecución. Y entonces con eso aquí se ve, desgraciadamente ahí sí no, tengo fotos de estas casas,
pero desgraciadamente ahorita se me perdieron del horizonte y solo encontré esta foto de conjunto donde se ven las casitas estas y algunos edificios que ahorita voy a mostrar de 4 niveles y ya en las faldas de la sierra que rodeaba el valle de Lázaro Cárdenas, ¿no? Aquí también tuve la oportunidad de plantear un proyecto de conjunto, más o menos para aprovechar los terrenos que había comprado o deseaba comprar la siderúrgica, y con él, esta era la carretera que iba hacia la costa, y por aquí se bajaba a la siderúrgica. Y entonces, pues hicimos toda una planeación aquí de conjunto. En esto me ayudó mucho el arquitecto, ahora doctor, Horacio Landa Castañeda, que ahora es profesor de la maestría y doctorado del posgrado de urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Por último, en el campamento de La Mira también ensayé este sistema de hacer edificios de 4 niveles con otro sistema distinto, que era el sistema Cortina de construcción acelerada, para hacer edificios departamentales de 4 niveles, lo suficientemente flexibles cada uno como para adaptarlo a viviendas que ya fueran de 1, 2 o 3 recámaras. Estas eran 2 viviendas por piso de 2 recámaras. Estas eran de 1 recámara para ingenieros recién casados y de más rango. Y era para gentes ya que traían a sus hijos, a sus familias, y ocupaban todo un piso aquí de estos edificios. Entonces, era bastante flexible, pero ahorita van a ver ustedes el problema al que tuve que enfrentarme. Si ustedes se fijan, todos estos muros que ven aquí, hay que fijarse, se iban a doblar, como voy a mostrar ahorita. Y es que era un sistema que patentado por el ingeniero o ingenieros, no sé, creo que eran 2 hermanos Cortina, para ampliar las capacidades que ya tenía el sistema americano que se llamaba Lift Slab, conocido desde los años 50. Yo recuerdo un edificio en Reforma que se hizo con ese sistema, y el condominio donde vivía don Mario Pani estaba hecho con ese sistema, ahí cerca de Palmas. Lo cual permitía colocar todas las losas de un edificio en planta baja, unas sobre otras, el lift slab, y luego elevarlas con gratos hidráulicos hasta su posición final, ligándolas a columnas metálicas que previamente se levantaban, ya con su cimentación, y estos más iban subiendo las losas y se fijaban en su nivel. La ventaja de este otro sistema es que no solamente permitía colar las losas, sino también los muros en planta baja. O sea, todo se colaba en planta baja con mucha rapidez, porque es mucho más fácil colar todo horizontalmente. Y entonces ya sí se ponían unos postes provisionales aquí, con unos puentes bastante robustos y gatos hidráulicos, con los que desde luego se ponían entre capa y capa de concreto, se ponía lubricantes, etcétera, para que no se pegaran. Y estas uniones se enbisagraban, como quien dice, de tal manera que al ir subiendo las losas, los muros que estaban doblados, horizontales, se iban desdoblando y quedaban verticales. Y ya que estaba todo el edificio terminado con todos sus muros, los muros ya tenían unas preparaciones, unos tubos que llegaban hasta la cimentación y se afianzaban con un sistema de postensión, se postensaba todos los muros a la cimentación, y entonces quedaba ya muy firme todo. Entonces, yo lo que tenía que hacer era calcular que esto se pudiera desdoblar, porque si me equivocaba, pues se iban a estorbar unos muros con otros. Aquí vemos que aquí sí podía yo desdoblar estos muros sobre las losas, pero aquí ya no, porque estaban estos 2 muros para acá, ¿no? Entonces me las tuve que ingeniar para ver qué muros dejaba y qué ventanas habría para que a la hora de desdoblar todo el edificio quedaran todos los muros verticales. Fue un ejercicio muy interesante. Bueno, ahora voy a hablar de mi práctica en organismos públicos,
que empezó en el Departamento del Distrito Federal en 1967, en SAOP en 1976, en fase 2 en 1987 y en CONACULTA en el año 2000. En cada uno fueron periodos cortos de escasamente un año o menos, llamado por amigos míos o por gentes que me conocían bien, y pasado algún tiempo, pues por diversas razones, pues yo decidía retirarme, ¿no? Yo estuve en el Departamento de Distrito Federal en 1967, apoyando al arquitecto Salvador Ortega Flores, que ya nos habíamos vuelto amigos, cuando él asumió la jefatura de la oficina del plano regulador en el Departamento de Distrito Federal. Fue cuando se extendió el trayecto de anillo periférico entre San Jerónimo y Pico y Manco, que se trazaba inicialmente allí en la oficina del plan regulador, con muchísimo cuidado por expertos en ese tipo de trazo de infraestructuras importantes. Ahí aprendí muchísimo sobre cómo se hacen esas cosas, y después me sirvió mucho para otras que yo hice por mi cuenta. Y planteamos también, pudimos plantear el eje 10 de San Jerónimo, Calzada de Tlalpan, pasando por lo que ahora es esta zona de Pedregales al sur de Ciudad Universitaria, que actualmente nomás llega hasta División del Norte. Pero la idea era prolongarlo hasta Tláhuac prácticamente. También había que mejorar otras vialidades para facilitar los desplazamientos hacia los Juegos Olímpicos, la Villa Olímpica, todo eso, para que todo funcionara muy bien. También inicié el diseño urbano de un conjunto habitacional pobrísimo en un predio que inicialmente había sido invadido por paracaidistas, conocido en aquella época como San Felipe Terremotes, y que ahora tiene algún otro nombre que no he logrado identificar. Y hicimos un proyecto que le presenté con la idea de una supermanzana prácticamente, y con espacios verdes aquí que desde luego no se incluyeron, pero más o menos esta foto aérea que tomé, que saqué de Google Earth, es el terreno que habíamos planeado ahí, y esto fue lo que quedó finalmente. Otra ocasión que estuve en el Departamento Federal, fui invitado por mi colega y compañero Miguel Mesmacher, de quien ya hablé con motivo del proyecto Cholula la vez pasada, pero en donde él era ya subdirector en una dirección general de programas especiales de ahí del Departamento del Distrito Federal, que nunca definió bien su cometido. Hacíamos todo tipo de estudios, pero algunos de ellos eran muy interesantes. Por ejemplo, llegamos a analizar zonas sumamente deprimidas, entre ellas una conocida como La Marranera, nada más con el nombre, pues ya se imaginan ustedes cómo estaba, y la foto pues también les dice qué tipo de zona era. Si hay ciudades perdidas en la Ciudad de México, si las hubo, pues este era el ejemplo, yo digo, máximo, totalmente. Y esto está contigua a lo que ahora es la terminal poniente del metro. A muchos de estas personas las trasladaron más hacia el oriente, donde les ofrecieron lotes, casas, etcétera, que después se fueron transformando en fraccionamientos populares. Y en esa experiencia me acompañaron muy estimados colegas como Javier Cortés Rocha y Corola Ordóñez García. Junto con ellos renuncié días después del halconazo de 1970, porque pues, estábamos ahí en el Departamento Federal, que de alguna manera había sido actor también importante en ese asunto. Así que renunciamos. Y después Coral Ordóñez se especializó en museos de la comunidad, y hizo uno en una de las colonias que surgieron después de esto, unas colonias populares. Y paso por SAOP ocurrió en el año 77, cuando mi estimado amigo y colega Francisco Covarrubias Gaitán lo nombraron director general de Equipamiento Urbano y Vivienda. Y él nos invitó, como subdirectores de Vivienda y Urbanismo,
a Enrique Ortiz Flores y a mí respectivamente, a Enrique en vivienda y a mí en urbanismo. Desde luego el campo que a mí me asignó suena muy extenso, pero en realidad mis funciones consistieron en ese año que estuve allí, en iniciar el inventario y el diagnóstico de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos, de lo que había de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos a nivel nacional: agua, drenaje, energía, edificios públicos y transporte y vialidad. Además, en la Dirección General de Población, que estaba a cargo de Roberto Ravenschutz, surgió, y eso tiene mucho mérito que no hay que olvidar, un nuevo enfoque metodológico en esos temas de desarrollo urbano, que luego yo, pues conociendo lo que se estaba haciendo, lo adopté y en muchos de mis trabajos lo apliqué, incluso adaptándolo a mis propuestas para rehabilitar centros históricos que van a ser motivo de otra sesión. Aquí están los clásicos 5 pasos que exigía el nuevo enfoque metodológico que se desarrolló en la Dirección General de Centros de Población, con la que se empezaron a hacer muchos planes de desarrollo urbano en toda la República. Comenzaba por nivel de antecedentes y diagnóstico, ver qué tipo de problema era, cómo estaba lo que hubiera, si es que ya había algo. Después se pasaba a un nivel normativo para ver, bueno, qué reglamentos, qué normas, qué principios hay que se van a seguir, qué objetivos se persiguen. Y después de ahí ya se pasaba a un nivel que se llamaba estratégico, en donde la idea era ver con qué estrategias se alcanzan esos objetivos, se cumple con las normas existentes y se resuelven los problemas que se encontraron en el diagnóstico. Y entonces, pues ya eso a su vez tenía varios pasos. Ya con esto resuelto se pasaba a un nivel programático, en donde ya se definía mucho mejor, bueno, entonces, quién hace qué cosa y cuánto va a costar y en qué tiempo y de dónde van a salir los recursos, etcétera. Se hacían ya programas, pero basados en estos otros pasos firmes. Y el último nivel, que no se le da importancia, pero es importantísimo, es el nivel instrumental, que era, bueno, de las normas estas que servían, cuáles podrían en todo caso pues mejorarse, modificarse, proponerse mejoras, etcétera, con qué sistemas de crédito, etcétera, se iba a trabajar, con qué organización se iba a encargar de implementar que se hicieran lo que el plan recomendaba, y sobre todo con cómo iban a ser los mecanismos de difusión con los vecinos, con los que iban a ser beneficiados por estos desarrollos. Entonces, realmente era un sistema muy completo que a mí me sigue pareciendo pues muy útil y muy digno de tomar en cuenta. Y sí, esto salió de ahí de la oficina a cargo de Roberto Eibenschutz y desde luego con algunos de los asesores que él llamó para esto. Bueno, la otra experiencia que tuve ya fue en 1987, después del sismo y la destrucción de vecindades en el centro que hubo en 1985. En esa época, en 87, mi colega Jaime Ortiz Layuz me invitó a apoyarlo con una jefatura de proyectos. Él tenía la jefatura de proyectos de comiso fases 2 y a mí me tocaba pues apoyar eso, que trabajaba con predios comprados, no expropiados, como sí lo hacía el programa de renovación habitacional popular, que fue un programa buenísimo que logró un premio en la Unión Internacional de Arquitectos en aquellos años. Pero lo hacían con predios expropiados después del sismo. En cambio, fase 2 se caracterizó porque ya había pasado el tiempo de las expropiaciones, entró un poco después, y entonces ahí había que comprar los predios y había que negociar con los dueños que fueran de esos predios, porque muchos estaban destruidos por el sismo, y entonces, pues, si los querían vender, algunos inclusive ya no vivían en México. Fue toda una labor interesantísima que me dio a entender que realmente no es tan sencillo estos programas de rehabilitación después de un sismo, porque el problema es encontrar dónde están los titulares de cada predio, ¿no? O de cada vivienda.
Y además todas las viviendas en general eran rentadas, o sea que pues, con los mismos vecinos pues no se podía negociar porque ellos no eran los propietarios. Entonces ya comprando los terrenos, ya se hablaba con los vecinos y entonces había que hacer varias cosas. Para esto llamé a mis amigos y colegas Salvador Aceves, Saúl Alcántara y Segismundo Enkelking. Los últimos dos, Saúl y Segismundo, los había conocido en la Guamas Capozalco y sí me estuvieron ayudando. Y a Salvador Aceves fue mi amigo de muchos años, lo conocía desde antes. Así que entre los cuatro nos vamos a proponer la rehabilitación de vecindades o partes subsistentes de ellas que pudieran rehabilitarse, o bien de sembrar nuevos prototipos que eran todos de Alejandro Son en áreas irreparablemente dañadas. Quiero advertir que digamos, el director general de este fideicomiso era el ingeniero Enrique Dau, que era de Guadalajara, y por lo tanto él había llamado por su cuenta a Alejandro Azón, que también es era un destacado arquitecto de Guadalajara, desgraciadamente ya desapareció, quien diseñó esos prototipos ya nomás para sustituir con ellos las vecindades que se habían destruido por completo. Aquí tenemos un mapa a la derecha de todos los puntitos donde había predios que fueron intervenidos, no nada más en el centro histórico, como era principalmente la labor de renovación habitacional, sino en otras colonias ya fuera del centro histórico, inclusive algunas muy, muy lejanas, hasta Iztapalapa y otras partes donde se encontraban terrenos también para pasar allí algunos de los damnificados, ¿no? Y este otro esquema sintetiza cuál fue la labor de fase 2, dividida en distintos tipos de intervenciones. Por ejemplo, este cuadro resume todas las intervenciones que se hicieron, pero separando aquellas que se hacían con una bolsa de tierra, es decir, que había que comprar los terrenos o había que hacer vivienda nueva. Aquí estas tres eran distintos tipos de rehabilitación, solo la fachada, solo nada más la primera crujía, una rehabilitación parcial y una rehabilitación total, ¿no? Y las demás pues, eran intervenciones nuevas. Y luego aquí se veía qué tipo de magnitud, de tamaño de la vecindad era, si eran pequeñas, si eran medianas o si eran grandes. Y aquí es solamente rehabilitaciones, solamente mixtos y solamente nuevas intervenciones. Entonces, estaba bastante claro y eso lo pusimos en un libro, todas estas cosas que editamos, que me encargó Jaime Ortiz, que yo me encargara de editarlo, y me ayudó ahí muy eficazmente la arquitecta María Álvarez y Casa, y entre los dos editamos con este libro que quedó bastante digno, ¿no? Otra experiencia, fue la última que tuve ya en el servicio público, es la que tuve aprovechando un periodo sabático en la Guamas Capozalco. Estuve en Conaculta entre 2000 y 2001 como director de estudios y proyectos en la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, que estaba a cargo del arquitecto Agustín Salgado, que desgraciadamente desapareció hace años. Agustín tenía una experiencia acumulada de más de 3 décadas inmensa en labores de conservación del patrimonio, pero él era muy práctico, pues sí, le interesaba entender las teorías y discutir con los teóricos de la restauración, pero él era práctico en su aproximación a estos problemas, y al hacerse cargo de esa dependencia provista de recursos mínimos, verdaderamente increíbles, en realidad estaba destinada ya a desaparecer la dirección de... y lo único, la mayor parte de los pocos recursos que recibía eran para mantenimiento
de los sistemas con que se mantenía la Catedral Metropolitana, que había rescatado antes, y eso hay que reconocerlo, el arquitecto Sergio Saldívar. Bueno, pues Agustín puso todo su empeño en brindar asistencia técnica a comunidades o autoridades deseosos de rescatar sus inmuebles catalogados como monumentos. Y esto, las solicitudes para ello llovían materialmente desde sitios poco conocidos o muy distantes, en Guerrero, San José, ¿cómo era? San José del Pacífico, había un pueblo que así se llamaba, en Oaxaca, en Michoacán, en Hidalgo, lo mismo que otros más cercanos en Morelos, en el Estado de México, o en el Estado de México uno me llamó mucho la atención, uno que se llamaba San Lorenzo de Huitzilapa, donde estaba pues una pequeña iglesia de un pueblito, pero en el atrio pues se veía que era la parte alta de un antiguo monumento prehispánico. Entonces era interesantísimo andar viendo esas cosas. O en la propia capital del país, que también había casos de aquí de la Ciudad de México. Yo lo acompañé a Agustín en varias ocasiones en sus recorridos, y eso me permitió aquilatar, porque no fue muy apreciado su labor. Muchos colegas tendían a decir que pues, él era pues, una especie de... sí, tenía experiencia práctica, pero sus conocimientos históricos eran muy limitados. Pero la verdad es que sí, con esa experiencia, visitando, inspeccionando inmuebles, identificando con mucha certeza daños, deterioros y sus causas, localizando y hablando con los artesanos locales, dialogando con ellos sobre el problema y la disponibilidad que había de materiales locales en la región. Entonces ya con eso, a los responsables en cada pueblo de esos bienes, les fijaba una agenda preliminar de tareas, básicamente para que empezaran a trabajar sin todavía comprometer la solución de lo que se iba a hacer, a la que después seguían otras sesiones ya con instrucciones acompañadas de documentos técnicos para proseguir gradualmente con aportaciones de la propia comunidad hasta resolver cada caso. Y esas experiencias a mí me alimentaron mucho poco después, porque dediqué mi propia actividad en la conservación, ya no solo a conjuntos históricos, de los que vamos a hablar en otra sesión, sino también de inmuebles, de edificios históricos, a pesar de que yo sinceramente pues nunca estudié formalmente ninguna maestría de restauración. Entonces, pues fue una experiencia que para mí resultó muy, muy importante con Agustín. Ahora voy a hablar de mi paso por organismos gremiales y sí, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Voy a hablar de mi paso por organismos gremiales y por medios de difusión. Una de las razones por las que yo veo mi trayectoria profesional entre fronteras dispersas, que es como está anunciado este ciclo, están mis incursiones intermitentes en el servicio público, mi compromiso consciente con los gremios de arquitectos y defensores del patrimonio, y mi labor ocasional en revistas especializadas, incluyendo una emisora de radio, difundiendo temas de arquitectura, urbanismo y patrimonio edificado. Esa mezcla de curiosidad y responsabilidad hacia distintas actividades, sin salir del campo de la arquitectura, merecieron de Teodoro González de León, con quien me reunía a comer de cuando en cuando en la década de los 70 del siglo pasado, el siguiente comentario. En alguna vez estábamos comiendo, me decía: mira, Alberto, vas bien, pero no te disperses, concéntrate. Con eso él quería decir que me dedicara nada más exclusivamente a seguir siendo arquitecto, que era lo que ya él me conocía por eso. Y yo le agradecí muchísimo y sigo agradeciendo mucho su observación, pero seguí lo que me decían mi instinto y mi conciencia, y hasta la fecha no me arrepiento de haber incursionado en tantos campos contiguos a nuestro quehacer, porque ahora puedo decir que conozco a la arquitectura, al urbanismo y al patrimonio cultural
desde sus propias trincheras, interesándome en sus anhelos y procurando interesar a los demás. Voy a hablar ahorita de mi paso por los organismos gremiales. Pues comenzaré por mi paso en el entonces Colegio de Arquitectos de México, ahora Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, y en la Academia Nacional de Arquitectura, que eso desgraciadamente no lo vamos a ver ahora, pero que fue entre 1958, 1976, 78, 91 y 2022, porque todavía sigo dando lata allí. Yo ingresé a lo que se llamaba como CAMSAM desde 1958 como miembro activo, limitándome a asistir a las conferencias que organizaba Pedro Ramírez Vázquez en la Casa del Arquitecto, que está en Avenida Veracruz 24. Pero tras una reunión del colegio con el presidente Díaz Ordaz, donde se denostó, se criticó al movimiento de médicos de 1964-65, eso no me parecía que un colegio de arquitectos se manifestara en contra de un gremio de médicos, que era el problema. Entonces comenzó a interesarme en la política gremial, y entonces me hice miembro de un grupo que era contrario al grupo que manejaba el colegio en aquella época, que era Arquitectos Revolucionarios de México. Y este grupo de Estructura 70 estaba encabezado por el arquitecto José María Gutiérrez Trujillo, opuesto a las directivas de esa época. En 1976 ganamos la mesa directiva presidida por Chema, por José María Gutiérrez, que todo el mundo lo conocíamos como Chema, y me tocó acompañarlo como vicepresidente hasta 1988, cuando yo resulté electo como presidente, esta vez sin candidato opositor. La razón por la que Chema me escogió como presidente pudo haber sido que pues yo en alguna reunión que convoqué en el restaurante diplomático, un desayuno, y convoqué a este grupo Estructura 70, les dije que iba a publicar una carta a los arquitectos mexicanos, instándolos a todos, a todos y a todas, en primer lugar, a no dar su carta poder al grupo dominante, porque era como se ganaban las elecciones, con puras cartas poder. Y sino que fueron a votar personalmente, y urna y voto secreto y directo. Y además, pues con otras cosas que puse ahí en como que llegué a publicar en un periódico. Yo se los enseñé, no, un proyecto de publicación que para un periódico. Y entonces se los enseñé al grupo 70 y les dije, bueno, ¿qué les parece? Y me dijeron, pues mira, Alberto, está bien tu protesta, pero ¿por qué no mejor nos organizamos y luchamos por el colegio en las próximas elecciones? Y así lo hicimos, y entonces ganamos la mesa directiva, y la presidida por Chema, que era el que dirigía Estructura 70, y ya me tocó, después de que terminó, que pasó además a ser presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, pues yo resulté electo como presidente del Colegio de Arquitectos de México sin candidato opositor. Fue una época que tuve que reducir mi práctica profesional para dedicarme de lleno al colegio. Incluso, bueno, no dejé de hacer cosas profesionalmente, pero incluso mudé temporalmente mi despacho a un edificio que habíamos diseñado Leonardo y yo, todo de concreto aparente, frente al Parque España, Parque México, a fin de estar más cerca de la sede del colegio. Si me quedaba a 10 minutos del colegio. Entonces ahí, cualquier cosa, luego me trasladaba yo al colegio. Entonces sí le dediqué, va fácil, 4 años de mínimo medio tiempo de mi actividad al colegio de arquitectos, y no me arrepiento de haberlo hecho, porque realmente pues fue una época de muchas satisfacciones. Vamos a ver algunas de ellas. Perdón, ya me regresé. Sí, recuerdo esa época con mucho gusto,
Y en ella me acompañaron colegas como Eduardo Rincón Gallardo, Francisco Treviño, Carlos Lozano y Jaime Nenclares, entre otros. Y ahí tuve la oportunidad de conocer y tratar a buena parte de los 3.500 socios que ya éramos en esa época. Además, invité a otros socios ya mayores como Mario Pani, Enrique Yáñez y Alejandro Caso para participar en la Junta de Honor. Y todos accedieron de muy buen gusto, especialmente de muy buena gana, especialmente Mario Pani, que estuvo muy atento siempre con nosotros. Aparte de las asambleas anuales a las que invitábamos a las máximas autoridades del país, ya fuera el presidente o el regente de la ciudad, pues hacíamos muchas otras actividades. En primer lugar, actualizamos los estatutos del colegio y la sociedad con funciones claras para cada uno y prohibiendo las cartas poder. Actualizamos los aranceles, dábamos servicios de asesoría jurídica a colegas que solicitaran eso. Había servicio de biblioteca con bibliotecario encargado de ese servicio. Yo personalmente organicé algunos ciclos de cine que se llamaba El cine y la arquitectura, con comentaristas de muchísima calidad. Entre ellos me acuerdo que uno que invitamos a Max Cheto y accedió a hacerlo de comentarista porque habíamos proyectado unas películas de la época del cine expresionista alemán y él había estado en Alemania en esa época y conocía a varios de los arquitectos, de los escenógrafos que eran arquitectos que le habían ayudado a estos directores alemanes en sus películas. También editamos un boletín informativo mensual del colegio que tenía 6 a 8 páginas mensualmente y manteníamos así informados a nuestros miembros cada mes. Además, una cosa que no quiero omitir y es importantísimo hablar de eso, con la ayuda de la arquitecta Margarita Chávez de Caso, quien por cierto había organizado en los años 60 una cosa que se llamaba el Ateneo de Arquitectura de la Escuela Nacional de Arquitectura, no era facultad todavía, y organizó muchísimas conferencias allí en el Auditorio Carlos Lazos. Bueno, cuando dejaron de invitarla para eso, pues la llamamos al colegio. Y entonces nos convocaba a gentes como Octavio Paz, como Lenia Poniatowska, como Ignacio Bernal, que acaba de fallecer, como Carlos Monsiváis, como José Chávez Romaros, o una de la que nunca me voy a olvidar, una que se invitó a Carlos Pellicer y nos ofreció un recital de sus poesías verdaderamente memorable porque don Carlos tenía un vozarrón tremendo que sin necesidad de micrófono llenaba todo nuestro pequeño auditorio ahí del colegio. También me ocupé de que aparecieran los primeros 2 números de la revista Arquitectura y Sociedad del colegio, que duró casi una década antes de que pues, se extinguió desgraciadamente por descuido de los siguientes directivos. En el segundo número de ese artículo, me acuerdo que yo conseguí un artículo exclusivo para la revista de Christopher Alexander, nada menos. También fue cuando se consolidó legalmente y se formalizaron ya las reuniones mensuales de la Academia Nacional de Arquitectura, que había nacido un poco informalmente en el bienio anterior por iniciativa de don Mario Pani, que siempre la defendió al máximo y siempre se mantuvo cercano a esa actividad. También nos tocó participar activamente junto con la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana en la Asamblea de la Unión Internacional de Arquitectos que se celebró en México en 1980. Inclusive a mí me tocó organizar la exposición de arquitectura mexicana que se puso en esa asamblea. Que en el vestíbulo de la exposición me acuerdo que había 2 fotos tamaño 2.20 por 1.50, algo así. Una con una casa de Luis Barragán y la otra que era una excelente foto de
me parece que era un Cuescomate o alguna vivienda popular de la fotógrafa Mariana Jampolsky, que hacía unas fotos de ese tipo de arquitectura popular verdaderamente fantástica, que tiene un libro buenísimo sobre ese tema, ¿no? Y además después, muchos años después, la conocí, una gran amiga. Pero así me parece que a Margarita Chávez de Castro sí habría que hacerle un homenaje, aunque sea, ya está muy grande, pero ella ayudó muchísimo al colegio y nunca hay que olvidar esas cosas. También aprecio mucho esa etapa de mi trayectoria porque me puso en contacto con multitud de colegas que de otra manera no hubiera conocido. Todos se acercaban para ponerme al tanto de sus preocupaciones por la arquitectura. Muestro como ejemplo esta hoja manuscrita que me entregó personalmente Juan O'Gorman en 1980, que refleja su ideario mismo que me permito traducir. Aquí está, estamos escrito, aquí está su firma, Juan O'Gorman, y entonces decía, lo que está aquí manuscrito dice así: después de varios experimentos con el funcionalismo, prácticamente toda la arquitectura del siglo XX ha sido la expresión de una conciencia progresivamente tecnológica. Ahora sabemos que eso es igual a la muerte, porque el progreso es la principal causa de una lenta pero segura destrucción en masa de la civilización y la cultura. Es la razón por la que la única forma de arquitectura que tiene significado real es la arquitectura orgánica, es decir, una arquitectura que es el vehículo de una armonía entre el hombre y la región terrestre que éste habita. Frank Lloyd Wright, que desde luego era el que más admiraba a Gorman, fue el último gran arquitecto de nuestros tiempos. Lo que nos han dejado ahora es el residuo de una frustración mecánica convertida en un llamado arte moderno que siempre implica la caja, o más bien el ataúd del agente funerario. Como ven ustedes, Juan Gorman pues, era muy radical en sus ideas, pero era así. Hay otras cosas que puedo hablar de él, porque lo conocí de cuando era estudiante ya también, y fui testigo de varias cosas en las que realmente reflejaban su personalidad tan amplia, ¿no? Otro que también se portó conmigo fantásticamente fue nada menos que Luis Barragán, quien alguna vez se acercó allá a mi oficina en la Colegio de Arquitectos y me invitó generosamente a visitar la casa de Gilardi, que estaba en proceso de construcción, y ella me la mostró, me la explicó, etc. Y otros más, como Enrique Yáñez, como Enrique del Moral o Mario Pani, y otros, también me brindaron invaluables muestras de su amistad que yo guardo entre mis mejores recuerdos. Vamos a hacer. Ahora, pues también me tocó ser miembro, secretario y presidente de ICOMOS México, que es un organismo asesor del UNESCO a nivel internacional, entre 1982, que fue cuando ingresé, 91 y 2022, porque sigo ahí. Por insistencia de los colegas Salvador Aceves y Salvador Díaz Berrio, ingresé en 1900, a ver, sí, estamos a tiempo. Comencé a participar en sus reuniones, visitando obras en proceso o alertando a las autoridades cuando sentíamos que algún inmueble catalogado estaba en peligro. Varias veces lo hicimos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando se luchaba por la línea 8 del metro, que no pasara por el Zócalo y que finalmente la movieron al eje central. Por ese entonces, al ICOMOS México lo presidía el arquitecto Jorge L. Madellín, con Carlos Flores Marini como secretario. Este último, casi desde su fundación, se había hecho cargo de organizar anualmente simposios internacionales de conservación del patrimonio que aún se siguen celebrando, ya sin él, pero creo que es justo recordar esa bárbara labor que hizo durante muchos años.
En 1985 se eligió una nueva directiva presidida por el maestro Jorge Alberto Manrique, con Salvador Aceves como secretario. Y al renunciar este último, yo que apenas había entrado en el 82, pues Jorge Alberto me ofreció ese puesto y mientras Salvador aceptaba una estancia en una universidad italiana, entonces yo asumí su cargo. Mi apoyo a Manrique consistió en incrementar la comunicación y difusión con los miembros, editando un boletín económico cuyo original de 4 a 6 páginas elaboradas con mi computadora y en algunas fotos pegadas a mano, pero después reproducido en fotocopiadores, enviábamos por correo a los socios. En esto estaba yo repitiendo exactamente la misma estrategia que había hecho en el Colegio de Arquitectos. Hacíamos el mismo tipo de boletines. Al término de esta directiva, en 1938, me postulé como presidente y fui electo para el periodo 1988-1991, acompañado por mis colegas Ramón Bofill, Javier Villalobos y Augusto Molina en la mesa directiva, a quienes debo muchísimos de nuestros progresos. Realmente fueron ellos los que sin su ayuda no lo hubiéramos logrado. Aquí muestro en la parte de arriba uno de estos boletines, como eran, eran hojas tamaño carta, en donde con una computadora y tipos angostos y chiquitos, y yo armaba boletines de tres columnas, ¿no? Pues eran prácticamente 2 hojas tamaño carta por ambas caras, o sea que con eso, pues en realidad con una sola hoja doble carta, pues se llenaba un boletín, ¿no? Y le pegábamos fotos, objetos nuevos, hallazgos que se encontraban, etcétera, y noticias básicamente, que a mí me parece que informar a estos grupos de lo que se está haciendo y quiénes están, etcétera, pues es importantísimo. En mi gestión actualizamos los estatutos que limitaban a 18 el número de miembros votantes de número, así que al término de nuestra gestión ya éramos más de 150 integrantes de ICOMOS México. Quiero aclarar que ICOMOS son las siglas en inglés del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es un órgano asesor de la UNESCO. Entonces, sí teníamos cierta autoridad moral, vamos a decirlo así, apoyados por la UNESCO, porque se suponía que la UNESCO, tratándose de cuestiones de patrimonio, pues tenía como consultor al ICOMOS, justamente a nivel internacional, y nosotros tratamos de hacer lo mismo, pero a nivel nacional. Era nuestro papel. En este puesto, pues han estado otros, Olga Oribe, que está escuchando esta sesión, también ya fue presidenta, y Ramón Bonfil, que vive todavía, también fue presidente de ahí. También promovimos mucho la creación de comités estatales que apenas estaban haciendo. Había ya uno en Puebla, había otro en Guanajuato, me parece, pero tratamos de multiplicarlos en otros estados. O también comités especializados en algunos de los campos de la conservación o restauración, por ejemplo, la arqueología, o los vitrales, o las ciudades históricas, o cosas ya más especializadas. Y por supuesto nos tocó protestar por los riesgos o acciones que nos parecían inadecuadas, o bien apoyándolas cuando coincidían con nuestro ideario. Nuestro ideario era muy sencillo, era la Carta de Venecia y la Ley Federal de Monumentos de nuestro país. Y ya después otros documentos normativos que fueron saliendo de esta asociación a la que todavía pertenezco, ¿no? Entonces, con mucho gusto. Ahora la preside nada menos que mi amigo y compañero Saúl Alcántara. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de mi participación en actividades editoriales. También es un periodo muy largo que empieza en el 64 y terminaría por allá de 2015. Este tipo de labores en realidad se remonta a 1962,
cuando comencé a escribir varios artículos para la revista Arquitectos de México, que dirigían los colegas Manuel González Rull y Jorge Gleason Pirt. Pero en 1963, Gleason se quedó solo al frente de la revista y me invitó a apoyarlo en su labor, donde pude hacer lo siguiente: una reseña en cada número sobre obras arquitectónicas y urbanísticas en otros países y novedades editoriales en esos mismos campos, tanto en México como en el extranjero. Ahí yo daba cuenta de lo que se hacía en tal parte del mundo, de que tal revista había publicado tal noticia, de que aquí en México se había publicado tal libro, etc. Eran reseñas. Pero también empecé a conseguir más corresponsales, porque ya Gleason tenía algunos, en México o el extranjero, quienes nos enviaban material informativo de Europa o de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Y eso pues a título honorario, ¿no? Sin pago alguno. Recepción, revisión, corrección de estilo y selección de material informativo o teórico de varios números entre 1964 y 67, esa me tocó a mí. Un rasgo interesante de la revista era que todos los textos venían completos, traducidos al inglés por Diana, la esposa de Jorge en aquella época, que era americana y hablaba perfectamente inglés y sabía escribir muy bien inglés. De esta manera la revista comenzó a leerse también en otros países, que es muy importante si se quiere tener repercusiones en otros países. Destaco también la presentación gráfica, que era muy clara y atractiva, a cargo del entonces joven colega Leonel de Cervantes, que realmente hacía una labor extraordinaria. Aquí tienen ustedes una portada y una página de uno de los números más atractivos que hicimos de Arquitectos de México, porque este se lo dedicamos totalmente a la arquitectura japonesa. Y lo que mostramos ahí fue todo lo que se hacía en Japón en los años 60, como este tipo de edificios. Me parece que era de Kisho Kurosawa o algo así, un hotel. Pero también poníamos fotos históricas como esta, gracias al material que consiguió el arquitecto Sergio Quintero, a quien, por cierto, nunca llegué a conocer porque él andaba por todas partes del mundo. Aquí me falta una ilustración porque ya no la encontré con las prisas y ya no me fue fácil. Ahorita por lo que acaba de decir nuestro director de que ya no ahorita está medio cerrada la facultad, pero iba a poner aquí unas portadas de la revista Arquitectura México, que es una revista que había editado Mario Pani desde 1938. Y entre 75 y 76, él nos invitó a Francisco Treviño, a Félix Sánchez y a Luis Noel a ayudarlo en la renovación del consejo editorial de la revista. Fueron pocos los números en los que pudimos apoyarlo, pues no pudo seguir sosteniendo su revista fundada en 38. Sin embargo, entre los números que coeditamos con él, hubo uno que a mí me pareció interesante, donde dimos a conocer el surgimiento a principios, estoy hablando de 1970, de una nueva generación de jóvenes arquitectos como Mario Shednan, Sánchez Arquitectos, que eran Félix Sánchez y ¿cómo se llama? Bueno, su socio Sánchez también, Alfonso López Blas, Gustavo López y otros que mostraron sus obras y sus reflexiones en una entrevista grupal a la que los convocamos. También contribuí con artículos y reseñas, entre ellos uno sobre el censo de arquitectos que publicó originalmente el CAMSAM en 1965, que fue una de las razones por las que yo ya tenía mucho interés había hecho ese censo y veía cuál era la realidad de los arquitectos que existían en 75, y eso aumentó mi deseo de involucrarme con el gremio en la década anterior. Otra incursión mía en revistas ocurrió
a principios de los años 70, cuando Mario Shednan y Félix Sánchez me invitaron a colaborar con ellos como director asociado en la revista Entorno, que era de formato más pequeño de lo que son normalmente estas revistas, pero con mucho contenido crítico, que tuvo solamente 8 números. No teníamos fotos a color, pero buscábamos buen diseño. Por ejemplo, este es un diseño de un artista polaco, Andrzej Bodarczyk, que nos ayudó en varios números. Entonces combinaba esta cosa manierista con una foto ahí de una ciudad moderna. Y bueno, este es del perfil de la Ciudad de México aquí puesto de ladito, ¿no? Entonces era muy imaginativa. Sí, se hicieron solo 8 números, pero ahí se presentaron nuevas aportaciones de otros jóvenes arquitectos y arquitectas de aquella época, así como entrevistas, como una que le hice a Fray Otto a su paso por México, donde se explayó hablando de sus estructuras, de sus velarias y de sus experiencias en los años 20 en Alemania, todo eso. Fue interesantísimo. También dimos a conocer realizaciones de Abraham Zabludowski, de Carlos Mijares, del despacho de Gustavo Eicherman y Gonzalo Gómez Palacio, y también de Imanol Ordorica, entre otros. Pero también se publicaron allí artículos sobre, por ejemplo, uno que a mí, que yo conseguí, me pareció excelente y me sigue pareciendo buenísimo, sobre vivienda progresiva, que es cómo es la arquitectura de autoconstrucción. Y hubo un buenísimo artículo de, pues, no sé, de 6 o 7 páginas, como 5 páginas, del arquitecto Rocío Lombera, que lo hizo, pero con material de campo y con datos duros buenísimos, la verdad. Entonces, pues sí, todo eso me iba alimentando en mis propias reflexiones sobre la arquitectura. Otra curiosidad de esta editorial es un pequeño episodio que lo nombro, para ilustrar más o menos la confianza que ya me tenían mucha gente, que ocurrió en 1933, cuando Enrique del Moral, el maestro Enrique del Moral, insatisfecho por los escuetos textos que había hecho Salvador Pinochelli para una publicación que ya estaba imprimiendo la Universidad Nacional acerca de sus obras, cuando vio lo que estaba saliendo, pues pensó que no estaba bien explicado, y entonces nos pidió a Carlos González Lobo y a mí, que entre los dos agregásemos una apostilla, como se llamó, es esta que vemos aquí. Esta es la portada de su libro que le había hecho Pinochelli, y aquí dice apostilla. Y entonces aquí pusimos todos los datos que no había puesto Pinochelli, explicativos de cada uno de sus obras. Fue una apostilla de 12 páginas para completar lo que decía el texto de Pinochelli. Y bueno, pues el maestro de Moral quedó muy contento ya con esto, y se publicó así, con ese como suplemento. Mis últimas experiencias editoriales ocurrieron entre 2005 y 2013 en el comité editorial de la División de Ciencias para el Diseño de la UNAM Xochimilco, donde preparamos los números de la revista Diseño y Sociedad, que todavía existe, que aborda temas de arquitectura, planeación territorial, diseño industrial, diseño gráfico, pero también sobre teoría, historia o crítica de cada una de esas disciplinas. Yo mismo contribuí con varios artículos, y está la portada de uno de ellos, donde se ve una parte del Puerto de Madero en Buenos Aires. Aquí, porque también publicamos muchas cosas de lo que pasaba en América del Sur. Aquí un artículo crítico sobre el desastre ambiental y las políticas que lo propician. Aquí otro sobre migración en México a las zonas metropolitanas o a los Estados Unidos. También hice uno sobre Gaudí, me parece, varios. Otros sobre Villagrán y Tony Garnier, en sus primeras obras, etc. Un análisis comparativo muy interesante. Entonces,
la verdad es que sí era y además estaba yo compartía estas responsabilidades con otros miembros del Consejo Editorial, que también al final me tocó presidir hasta que ya me retiré de esa actividad. Pero fue también una experiencia muy, muy valiosa. Voy a terminar esto para dar espacio a preguntas y respuestas con un comentario breve ya sobre el programa radiofónico que se llamó Las ciudades y su arquitectura de Radio UNAM entre 1980 y 81. Pero no, entre 1990 y 91. En 1990, mi amigo y crítico en temas de danza, el maestro Alberto Dalal, fue designado como director de Radio UNAM y me invitó a organizar y a transmitir allí una serie de programas de media hora a los que yo bauticé con el nombre de Las ciudades y su arquitectura. Cada uno de los 80 programas los armé con mis propias reseñas o comentarios críticos sobre temas actuales o históricos, o bien con entrevistas personales o mesas redondas con arquitectos destacados como Teodoro González de León, Abraham Zabludowski, Ricardo Legorreta y otros. Entre las reseñas sobre temas históricos, recuerdo uno acerca de los baños públicos que existieron en Valencia durante la prolongada permanencia árabe en la península ibérica, que arquitectónicamente son interesantísimos porque son herederos de las termas romanas, nomás que reinterpretados por la cultura árabe. En otro programa me acuerdo que invité a la arquitecta Lilia Rocha Alfaro, que estaba preocupada por el estado de conservación que guardaban ya los monumentos de la Ruta de la Amistad y las esculturas de artistas mexicanos y extranjeros allí. En otros programas más, me dediqué a exponer conceptos teóricos para radioescuchas no especializados sobre arquitectura vernácula o a problemas de conservación del patrimonio. Y en uno de los últimos, que yo creo que fue la causa de la terminación de ese compromiso, porque además entró otro director. Vegetales. ¿Cómo? Comenté críticamente la destrucción masiva de monumentos de la antigua Mesopotamia en Irak a raíz de la primera guerra del desierto que se desató en Irak, donde ya había un movimiento internacional para expulsar a Saddam Hussein, etc. Y pues, no voy a repetir aquí todas las razones políticas que hubo para eso, pero lo que sí es cierto es que sí hubo bombardeos indiscriminados sobre pues, Babilonia, sobre cosas que entonces decíamos aquí, bueno, ¿qué habrá quedado de todo eso, no? Entonces, pues ahí después de ese programa ya prácticamente cambió el director de Radio UNAM y se terminó mi intervención. Pero yo creo que la labor que ha hecho después ahí Felipe Leal, que también me parece que ya se interrumpió, merecería la Facultad de Arquitectura debería reclamar ese espacio para difundir allí en Radio UNAM, seguir difundiendo temas de arquitectura. Y yo creo que hay muchos profesores que más jóvenes, desde luego, que se interesarían en hacerse cargo de esa labor. Pues básicamente es lo que he preparado para esta sesión. Y como ven ustedes, pues toda mi trayectoria ha andado en campos muy, muy diversos que seguramente fueron dispersando mi actividad original de arquitecto a otros campos cercanos, a los que yo he llamado fronterizos, porque me dieron la oportunidad de indagar en ellos y me prepararon para otras actividades que irán saliendo a relucir en las próximas sesiones de este seminario extraordinario Federico Mariscal, que tengo el gusto de exponer ante ustedes. Espero no haberlos aburrido al final con más textos o palabras y menos imágenes, pero estoy a sus órdenes para preguntas sobre lo que vimos hoy y espero seguir contando con su amable atención dentro de una semana. Y, creo que tenemos todavía que unos 15 minutos para preguntas y respuestas según mi reloj. Pues dejo de compartir.
Sí, gracias, doctor González Pozo. Sí, todavía contamos con 15 a 20 minutos. Sí. Si tienen preguntas, por favor, y son tan amables de levantar la mano. Veo por ahí a mi prima María del Rocío Hernández, Rochis. Muchos saludos. Doctor Juan Ignacio del Cueto, adelante. Sí, Juan Ignacio. Gracias. No, bueno, a mí me da un poco de vergüenza siempre pedir la palabra, pero es que uno acaba con ganas de comentar muchas cosas. Yo aquí tengo un montón de apuntes, empezando por, bueno, siguiendo el orden que le diste a esta sesión, yo empezaría por comentar la sorpresa que fue para los que nos empezamos con la organización de la carta, ver ese proyecto en Lomas Altas, ¿no? De este conjunto de casas que se van maclando así como, y sobre todo esa transformación de la solución ortogonal al planteamiento orgánico. Así es. A mí me dejó sorprendidísimo porque no conocía ese proyecto y me parece interesantísimo y bellísimos tus croquis, bueno, los dibujos que tienes y bueno, y luego lo ligué con la nota que pusiste de O'Gorman, que me sorprendió. Yo no sabía que escribía en inglés. Bueno, sí había visto algo, pero que en la traducción habla de esto, ¿no? De cómo, de la muerte de la arquitectura, digamos, en términos de esa ortogonalidad mandada por la arquitectura funcionalista y de la necesidad de diseñar orgánicamente, que fue lo que al final hicieron Vilchis y tú. Y luego bueno, pues todas esas casas que mostraste interesantísimas, la tuya propia tristemente ya perdida, ¿no? Porque ya no vemos el ojo ahí cuando vamos por División del Norte. Uh-huh. Y luego, bueno, todos los personajes que fuiste nombrando a lo largo de la sesión, hay algunos que me gustaría que nos comentaras algo más. Es el caso de Salvador Ortega, que debió ser un arquitecto importantísimo y del que estamos casi, el que nos hemos pues olvidado, sabemos muy poco. Por fortuna se está rescatando su memoria a través de su hijo y de la labor que están haciendo Luis Noel y tú en este caso para salvarlo. Pero bueno, luego tantos maestros ya que nos han ido dejando, que fuiste nombrando, ¿no? Y otros que todavía afortunadamente nos acompañan. Pero bueno, impresionante pues tu capacidad primero de trabajo y segundo de relación personal con tantos personajes destacados de la historia de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX y de parte del XXI, pues es importantísimo. Me gustaría preguntarte por Salvador Ortega y por Coral Ordóñez, que la citaste en un momento. Sí. Bueno, y por tantos otros que no te voy a preguntar ahorita porque sería demasiado. Y solo decir que, bueno, que tomaré digamos, esa especie de suerte que mandaste a la facultad de que debemos ir con Radio UNAM y pedir que repongan un programa semanal dedicado a la arquitectura. Creo que es importantísimo. Y la otra cosa, aprovechando esto, a ver si se rescata, porque yo intenté rescatar cintas grabadas que ellos todo lo que tenían al principio lo guardaban en cintas. Sí. Y me dieron cassettes de mis propias conferencias, pero pues ya, como tú sabes, esos cassettes se deterioran muy rápidamente. Y tengo entendido que muchos de los programas que hicieron en otras épocas los han recuperado, no sé si ellos o un Instituto Nacional de Radio, no sé cómo se llama, que está ahí en Francisco Sosa, que también hacen ese tipo de trabajo. Ojalá que se conserve eso, porque sí sería bueno rescatarlo y ver lo que se dijo, y criticarlo también ahora, ¿no? Le voy a pasar el balón a Malena Mijares, que supongo que anda por ahí, aprovechando su buena relación con Rosa Beltrán, con nuestra nueva coordinadora de difusión cultural de la UNAM, ver este acercamiento con Radio UNAM y con
Y sí, tienen que estar grabados esos programas, esos 80 programas de los que hablas, y hay que rescatarlos y ponerlos ya en esta maravilla que es la nube, o como se diga, que podemos escucharlos todos. Pues nada más. Y bueno, no sé si sobre Salvador Ortega y Coral Ordóñez nos puedes Sí. comentar algo más. Sí, bueno, Salvador Ortega era también un arquitecto multifacético porque tenía muchos intereses, sobre todo intelectuales. Y yo congenié con él, como ya expliqué la vez pasada, en primer lugar porque a él le gustaba mucho la música clásica. Perdón, ¿me siguen oyendo? Porque Sí, Sí, perfectamente, sí. Perfectamente. así, aquí está. Quién sabe por qué, ya no veo nada. Pero el caso es que a Salvador le gustaba mucho la música clásica y ahí fue y a mí también, y entonces empezamos por allí y realmente agarré muy pronto mucha confianza con él. Me hablaba de exposiciones de pintura o de escultura que había que ver. eh, a- Asistía a un grupo, a otra tertulia muy diferente, la de Canesi, que se reunía a veces con Ernesto de la Peña o con otras personas de otro grupo intelectual. Y yo a veces también me acercaba a ellos. Entonces, en primer lugar, era un personaje multifacético con muchos intereses, pero además era magnífico arquitecto y sobre todo era un maestro en hacer croquis rápidos y buenísimos de todas sus ideas arquitectónicas. Yo eso lo aprendí con él casi viendo cómo lo hacía y para qué servían esos croquis y cómo había que hacerlos para tener una idea rápida de qué es lo que estás pensando arquitectónicamente. Entonces, a eso, y gracias a eso, pues me tuvo mucha confianza y por eso cuando lo invitaron a la oficina del plan regulador, me invitó para que lo acompañara ahí. No me dio ningún cargo importante porque la subjefa era ya una empleada de muchos años ahí en el Departamento Federal, una ingeniera, muy capaz, por supuesto, con mucha experiencia, pero pues no era tanto de su confianza. En cambio, a mí sí, conmigo platicaba de muchas cosas, me comentaba mucho de lo que quería hacer, etcétera. Y yo procuraba más o menos mantenerme cerca sus pláticas y todo eso, porque sabía que, bueno, era una gente de una inteligencia, además tenía una mirada impresionante porque te miraba detrás de sus lentecitos, tenía unos lentes chiquitos y parecía que sus ojos estaban siempre chispeando la mirada, era una mirada muy especial que a mí sí me llamaba mucho la atención. Pues es un poco lo que puedo decir, que era una gente muy diestra, muy capaz, muy, con mucho sentido artístico y con mucho nivel intelectual, sí. Sí, bueno, sorprende que es como de estos personajes olvidados, lo vemos como coautor del edificio de rectoría o del multifamiliar de maestros ahí en Ciudad Universitaria, Sí, o autor del proyecto de la estación del metro Insurgentes. Pero sí, sí creo que es necesaria su revaloración, su recuperación para la memoria de nuestra historia del arquitecto del siglo XX. así es. Y de Coral Ordóñez, ¿nos puedes contar algo? Bueno, Coral Ordóñez fue una colaboradora eficacísima. Ella era hija de refugiados españoles aquí en México. Creo que su papá había también participado en la guerra civil, no estoy seguro, pero vivían allí en el edificio Ermita, ella y su mamá, porque ya su papá creo que ya había fallecido. Tenía hermanos que creo que uno de ellos es arquitecto, ingeniero, no estoy seguro, pero ella tenía una personalidad muy alegre, muy comunicativa, muy francota como era, y
y realmente era muy fácil llevarse muy bien con ella, pero después de que trabajó conmigo en varias ocasiones, tanto en mi despacho como en este puesto público que tuve, la invitó el subdirector del Museo Nacional de Antropología, Mario, ahí se me olvida su nombre, Mario algo, que y trabajó allí en el Museo de Antropología bastante tiempo. Hizo un experimento, el experimento de la casa del museo, que era una especie de domo geodésico convertido en un museíto chiquito de sitio, para llevarlo a colonias populares, así popularcísimas, como esta que mostré. Y la idea era, pues, que ya que esa gente no iba a los museos, pues mejor llevarles el museo a la gente. Y entonces les llevaban, no sé, réplicas o alguna cosa así del Museo Nacional de Antropología para invitarlos a que se acercaran al Museo de Antropología. Entonces, Y aquí Juan Antonio Sillera, a quien aprovecho para saludar. Hola, Juan Antonio, pone en el chat que era Mario Vázquez, el director Mario Vázquez, sí, que fue un museógrafo magnífico. Mario Vázquez era excelente, sí, muy buena persona además, sí. Entonces trabajó con Mario Vázquez Coral y sí, de ahí sacó toda esta idea de la casa del museo, que a mí me parecía muy interesante porque en otras partes del mundo también se estaba intentando lo mismo, sí. Y Coral estudió arquitectura aquí en la Sí, UNAM. sí, era arquitecta de ahí de mismo, había sido de Bueno, la Escuela Nacional de Arquitectura. muchas gracias. Después hablamos de muchos más que están por aquí apuntados, pero te dejo la palabra a Celia Facio para que siga moderando. Gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos y tiene la mano levantada el maestro Víctor Arias. Vamos a tratar de ser breves para poder pasar después a la inauguración del sitio de la Cátedra Extraordinaria. Adelante, maestro Víctor Arias. Gracias. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos. Es un comentario muy breve, desde luego. Ya tendremos oportunidad de seguir escuchando a Alberto sobre estas cuestiones de su labor editorial y su labor de investigación. El primer comentario es, no sé si en esta parte te faltó o después lo vas a hacer, de comentar que en la Escuela Nacional de Arquitectura coordinaste alguna vez el Centro de Investigaciones Arquitectónicas. Pero bueno, sí, pero ya después nos explicarás, yo creo que con más detalle, ¿no? Porque fue una época muy importante de un proyecto general de la escuela que no cuajó del todo, ¿no? No, bueno, no cuajó. Ese es un primer comentario. El segundo es esta labor editorial que has hecho que realmente nos sorprendió mucho a todos, y por eso en el proyecto que se llama Raíces Digital del Centro de Investigaciones de la Facultad, el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, te invitamos, Carlos Ríos y yo, para que hicieras el estudio introductorio de Arquitectos de México. Y lo hiciste. Y yo invito a todos los presentes que, si quieren conocer toda esta particularidad sobre Arquitectos de México, lo pueden hacer en la misma página de la facultad, en publicaciones, en Raíces Digital. Pueden consultar tanto Arquitectos de México como Arquitectura México de Pani, como la revista Entorno, completas todas, las pueden bajar, las pueden imprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me refiero a ese estudio introductorio de Arquitectos de México, porque es un estudio introductorio realmente muy emotivo para los que nos dedicamos a estas cuestiones medio editoriales. Pues nos queda muy claro que la revista fue tomando un carácter cada vez más sólido en el ámbito político, porque se fue definiendo después muy bien del 68, ¿no? Del movimiento estudiantil del 68. Y entonces eso le dio un giro a la revista. Desde luego fueron ya los últimos números, ya estamos hablando del 69, 1969, pero fue algo realmente excepcional.
Mis felicitaciones, Alberto, por ese gran trabajo, que no son accesorios de la práctica profesional, yo diría, son parte sustantiva de la práctica profesional, todo lo que hay hoy nos has comentado. Bueno, fui breve y muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Víctor. Sí. Gracias. Perdón, gracias, maestro Víctor Arias. Y cedemos la palabra a la maestra Olga Oribe. Gracias. Nada más para decir que has omitido, pero seguramente lo vas a hablar en otro momento, de tus 2 libros sobre las chinampas, ¿verdad? Sí, va a ser la última sesión, vamos a hablar de eso, efectivamente, en la número 10. Sí. Ah, maravilloso. Pues felicitarte de nuevo, sí, Alberto. Qué extraordinario trabajo y todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias. Muchas gracias. Dejo ahí. Aprovecho para saludar a mi amigo Ramón Vargas Salguero, que ahí lo veo. Somos compañeros de la misma generación. Te saludo, Ramón, con mucho afecto. Yo aprovecho para reiterar la invitación que hace Víctor Arias, que además, bueno, está Ramón Vargas Salguero aquí porque ellos son los que están atrás de este proyecto Raíces Digital, junto con el malogrado maestro Ríos, pero que es una joya lo que se tiene a disposición del público en general en la página de la facultad, ¿no? Entrando a la página, ir a Raíces Digital y encontrar esas maravillas digitalizadas. Todas las colecciones completas de arquitectos de México, de Arquitectura México, de espacios y de otras revistas, ¿no? Entonces, más que recomendable. Gracias, doctor. También recordarles que en el chat está la dirección para que nos acompañen a las 8 de la noche al lanzamiento del sitio de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal y el micrositio que alberga la exposición virtual del doctor Alberto González Pozo. Y devuelvo la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes para el cierre de esta sesión, con objeto de que tengan 10 minutos de descanso. Muchas gracias, Celia. Bueno, pues seguimos asombrándonos y entusiasmándonos con todo lo que nos cuenta el doctor González Pozo. La próxima sesión, el próximo miércoles, se titula La etapa de planes de conservación de 7 centros históricos y otros estudios de vivienda campesina. Se sigue abriendo más el abanico de actividades que ha desarrollado el doctor a lo largo de su trayectoria. Y bueno, esperamos que hacia el final, nuestra última sesión, bueno, la última sesión de la cátedra será el 2 de marzo. Entonces esperamos que el último sábado de febrero, el primer sábado de marzo, las condiciones sanitarias nos den la oportunidad de poder hacer la tan ansiada visita a las iglesias de las que nos habló Alberto en la sesión antepasada, ¿no? Y bueno, pues nada más, ahora viene la presentación del sitio. Esto es muy importante porque estamos inaugurando el sitio que va a dar cabida a esta cátedra extraordinaria, desde luego, pero también a las precedentes y a las que vendrán por delante. Estarán a disposición del público a través de este sitio. Y bueno, antes de despedirme, quisiera invitarlos o reiterar la invitación a esta actividad que tendremos mañana. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten. No sé si se está viendo la pantalla, es sí. La presentación del libro La estela de Félix Candela, Cascarones de concreto armado en México y el mundo. Ya comenté que uno de los capítulos está dedicado a esas iglesias que diseñó Alberto González Pozo con Juan Antonio Tonda en Coyoacán. Y bueno, van a participar Ángela Giral, que es directora del archivo Avery, que fue el archivo que recibió el legado de Candela en los finales de los años 80.
José María Bilbao, Tite Bilbao, el director de arquitectura del IMBAL, Carlos Lázaro, que es el nuevo director de, bueno, el nuevo presidente de la International Association for Shell and Spatial Structures, de la que hasta hace poco era vicepresidente el doctor Juan Gerardo Oliva, y bueno, Juan Miró de la Universidad de Texas en Austin, y estará también Francisco Mustieles, arquitecto venezolano actual de la Universidad del Zulia en Maracaibo, y actualmente vive en, bueno, dicta cátedra en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Esto es mañana a las 12 del día y se transmitirá por los canales de Conectafa de YouTube y Facebook. Entonces quedan cordialmente invitados, y ahora sí les pediríamos que se muden a YouTube, ¿no? Si tú explicas esto, Celia, por favor, porque la transmisión se va a hacer por YouTube. Adelante. Sí, claro, en el chat ya todo el mundo tiene el link. Se tendría que conectar directamente a YouTube, y es una transmisión en la que también podrán participar haciendo preguntas mediante el chat de YouTube. Es decir, tenemos los canales y los medios de comunicación para que las preguntas se puedan realizar de forma sincrónica. También para quienes deseen después consultar el mismo video, tienen la liga en sus correos. Les hicimos llegar la información por correo electrónico. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, muchísimas gracias otra vez, y nos vemos en la siguiente pantalla. Gracias, Dino, muchas gracias. Si estuviéramos en condiciones normales, saldríamos del Teatro Carlos Lazo y caminaríamos a la Galería José Luis Benlliure, que ya tiene nuevos nombres, del Teatro Estefanía Chávez, a la Galería María Luisa Dehesa. Pero bueno, vamos a caminar entonces a la otra pantalla para inaugurar el sitio y la exposición virtual de esta Cátedra Extraordinaria 2021. Muchas gracias a todas y todos, y hasta bien pronto. Buenas noches. Buenas noches.